¿Sí lo recuerdas? Entonces decíamos que estos se llaman AO o también se llaman OPAM. Y lo que vamos a encontrar es este símbolo, que es como si fuera una especie de triángulo con tres terminales. Esta terminal que se llama entrada inversora, porque está por las negativas. Y la otra entrada por la positiva se llama entrada no inversora. Y esta de acá simplemente se llama salida. Y recordábamos que si hacíamos con un análisis de circuitos y mirábamos internamente, visto desde el punto de vista de circuitos eléctricos, ¿no? Esto por dentro tiene una resistencia. Aquí en los terminales. Y aquí a la salida tiene una resistencia y tiene una fuente de voltaje dependiente. Y hablábamos de unos parámetros que era el amplificador real y el amplificador ideal. En el real, entonces, esta resistencia se llama resistencia de entrada y esta se llama resistencia de salida. Aquí voy a colocar R de entrada, R de salida. En lo ideal, esta resistencia de entrada es infinita y la resistencia de salida es cero. En lo real, esto varía de 10 a la 4 hasta 10 a la 6 ohm. Y la resistencia de salida varía desde 50 a 150 ohm. Y hablábamos también de algo del ancho de banda, o sea, la capacidad que él tiene de enviar y recibir información, como si fuera una autopista. En lo real decimos que él es finito, en ideal que es infinito. Y hablamos de un parámetro importante que se llama ganancia. Y la ganancia en lo ideal es infinita, o sea que yo todo lo que le coloque, él lo puede amplificar en cantidad de veces. Pero nos vamos a dar cuenta que la ganancia es finita. ¿Qué diferencia tiene el trabajar entre el real, entre el amplificador real y el amplificador ideal? Que con el real tendría que buscar el fabricante que hizo el integrado, buscar la hoja de datos o el datasheet se llama y buscar estos parámetros, resistencia de entrada, resistencia de salida y reemplazarlos cuando vaya a hacer mis cálculos. Aquí es la entrada negativa, aquí es la entrada positiva. Este voltaje que pasa por esta resistencia me va a controlar a esta fuente de voltaje. Como ustedes se dan cuenta, están invertidos. Y nosotros decíamos que íbamos a trabajar con la parte ideal. ¿Por qué? Porque si trabajo con la parte ideal,
no tengo que ir a todos los manuales a buscar este dispositivo. Recuerden que la referencia de ese dispositivo puede ser LM741, que fue el primero de todos. Podemos conseguir un LM353, que es para aplicaciones de telecomunicaciones, LM101, LM324. Son mejoras que tiene. ¿Qué es lo que va a cambiar de estos amplificadores? El valor de la resistencia de entrada, el valor de la resistencia de salida y la ganancia. Aunque la ganancia nosotros la manejamos con el integrado, haciendo la configuración. Lo que necesitamos aprender es este dato, que la resistencia de entrada se hace infinita. Sabemos por ley de Ohm que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia de entrada. Si despejo de corriente, me queda que es voltaje sobre resistencia de entrada. Si yo reemplazo el valor ideal de la resistencia, este valor aquí tiene un número respecto a un número muy grande, ese valor tiende a cero, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si no hay flujo de corriente, no hay flujo de corriente dentro del amplificador, es lo que estamos diciendo. Cuando decimos que es ideal, teóricamente lo que estamos diciendo es que dentro del amplificador no va a haber circulación de corriente. Simplemente lo que vamos a tener es el voltaje. El voltaje que yo le coloque aquí o el voltaje que yo le coloque acá. Le coloco dos voltajes, lo que va a hacer diferencia de tensión. Los restos, si tienen iguales signos, si tienen signos diferentes, los voltajes los va a sumar. Si yo a este pin lo envío a tierra, automáticamente lo que estoy diciendo es que todo esto me queda unido a tierra. O sea que lo que conecte aquí me queda conectado a tierra o viceversa. Trabajando con el ideal, ¿no? Si yo este pin o el de arriba lo coloco a un voltaje, ese voltaje automáticamente se ve reflejado en este otro pin. Y aquí solamente coloco una resistencia. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para que lo tengan presente y el efecto que tiene trabajar con el amplificador ideal, eso es lo que estamos haciendo. Y a la salida, ¿qué estamos haciendo? Entonces, esta resistencia a la salida no hay, es lo que estamos diciendo, no tiene resistencia de salida, por lo tanto, simplemente me va a quedar el voltaje. Lo que me controle acá, él lo va a amplificar y lo va a acoplar. Esto va a ser una copla que vamos a hacer, o sea, una unión. Y esa unión necesitamos que no tenga mucho inconveniente. Por eso es que decimos que la resistencia de salida es cero. Aunque si ustedes van a la vida real y ustedes buscan, por ejemplo, los televisores de sus casas y miran dónde entra la antena de comunicación, ese valor les va a decir que es entre 50 o 75 ohms, que es la máxima resistencia que tiene. Y esa resistencia más grande, si es de un K, 2K, 3K, y la señal empieza a atenuarse o no se va a ver. Y estábamos haciendo un análisis utilizando este amplificador. Y por la entrada inversora, que es que aparece con el signo negativo, hacemos una conexión de resistencia. La resistencia 1 y la resistencia 2. Lo que estamos haciendo con la resistencia 2, recuerden que se llama
realimentación negativa. O sea, estoy comparando la salida, la estoy comparando con la entrada, pero en el pin inversor. Y el pin no inversor lo envío a tierra. Y por acá colocamos entonces nuestra fuente de voltaje. Y aquí nos van a preguntar cuál es el voltaje que vamos a medir o que nos va a salir del circuito. Entonces aquí necesitamos trabajar con no. Siempre que trabajemos con amplificadores, por lo más recomendable es trabajar con no. Aquí vamos a tener una corriente 2 y aquí una corriente 1. Y aquí la clave del análisis es esta palabra. Vamos a trabajar con el amplificador operacional ideal. Entonces, ya saben que la corriente que circula, ¿por qué no la pinté entrando o saliendo del amplificador? Porque ya saben que la resistencia de entrada es infinita. Y si la resistencia de entrada es infinita, la corriente se hace cero. Y si la corriente se hace cero, vamos a tener un efecto. Que el voltaje A va a ser igual a 0 voltios. Con el flujo de corriente, es como si esto estuviera conectado directamente al nodo. No va a hacer diferencia. Va a quedar B sub A menos cero igual a cero. Y esto se conoce como una tierra virtual. O sea que este voltaje no, aunque no lo conectamos directamente con un cable a tierra, el efecto que se hace es que internamente él lo va a hacer. Por eso se llama tierra virtual. No lo hicimos nosotros directamente, sino internamente. El efecto que se ve es ese. Y aquí aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente. Y me queda entonces que la corriente 1 que sale más la corriente 2 que sale debe ser igual a 0. Y aplicamos y decimos no B sub A menos voltaje entrada sobre R1 más B sub A menos el voltaje de salida sobre R2 es igual a 0. Pero aquí ya sabemos entonces este dato, que B sub A es igual a 0. Me queda entonces que es menos voltaje entrada sobre R1 menos voltaje de salida sobre R2 y esto es igual a 0. Y aquí despejo voltaje de salida, me queda entonces voltaje entrada sobre R1 es igual al voltaje de salida sobre R2 o menos R2 sobre R1 o el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Y esta es la respuesta que me interesa. Y este amplificador, recuerden que se llama amplificador operacional. Inversor. Inversor porque entra
el voltaje está entrando por la entrada inversora o porque el signo respecto al voltaje de entrada está cambiando, lo está invirtiendo y está haciendo la función de invertir. ¿Qué les recomiendo? Identificar la estructura, o sea, mirar el esquema, que la entrada no inversora esté conectada a tierra, que haya dos resistencias y una fuente de voltaje conectada de esta forma. Podemos hacer la ley de Kirchhoff de corrientes o simplemente identificamos la estructura y conocemos la fórmula, que va a ser mucho más fácil trabajar así. Veo esta fórmula y veo esta estructura. Entonces digo, esto es un inversor. La fórmula de inversor es la salida es igual a la resistencia de realimentación sobre la entrada multiplicada por el voltaje de entrada y le coloco un signo negativo. Y con esto también puedo calcular la ganancia. Y que la ganancia, pues el factor de que él amplificó. La ganancia, por lo general, es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Aquí me va a quedar que es menos R2 sobre R1. Pero como son ganancias, recuerden que nosotros matemáticamente las ganancias no tienen signo. Entonces manejamos un valor absoluto. Pero ustedes van a conseguir una fórmula. No sé si ustedes han escuchado hablar de decibelios, que es AB dB es igual a 20 logaritmo voltaje de salida sobre voltaje de entrada, o en su defecto sería 20 logaritmo, que es lo mismo, resistencia 2 sobre resistencia 1. Cualquiera de estos dos, si aplicamos a este tipo de inversor, por lo general las ganancias se dan en decibeles. Entonces aplicamos simplemente esta fórmula. O nos pueden decir que diseñemos un amplificador inversor. Un número del 10 al 100. ¿30? 30. Entonces nos piden diseñar un amplificador de 30 decibeles. ¿Qué hacemos entonces? Este parámetro sería entonces mi A, B, D. Entonces colocaría 30, ya sé que son decibelios, va a ser igual a 20 logaritmo, como es un inversor, o sea, lo que me están diciendo es, hay este valor de resistencia. No importa el voltaje que se le coloque, él tiene que amplificar 30 decibeles. Me queda entonces R2, R1. Me quedaría entonces 30 sobre 20 igual al logaritmo de R2
sobre R1. Esto me da 1.5, ¿cierto? Igual al logaritmo de R2 sobre R1. ¿Cuál es el antilogaritmo? El exponente, ¿no? Ahí tienes cuidado. Es el Si trabajan con logaritmo natural, el antilogaritmo es euro. Pero si trabajan con logaritmo base 10, el antilogaritmo es la base de 10. O si el logaritmo base 5 sería 5. Entonces, como aquí es base 10, lo que nos va a quedar es así: 10. La base nos va a quedar 10. Y aquí nos va a quedar que es 1.5. Y aquí logaritmo de R2 sobre R1. Como son antilogaritmos, se cancelan base 10 con logaritmo. ¿Tienen calculadora ahí? ¿Cuánto me da 10 a la 1.5? aproximadamente 31.62. 31.62 igual a R2 sobre R1. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como son dos incógnitas los que tenemos, entonces nosotros suponemos que tenemos una resistencia, ya sea la R2 o la R1. Entonces, supongamos que tenemos en el bolsillo o en el escritorio una resistencia de 10 kilo ohms, o en su caso ustedes tienen esta resistencia. ¿Qué hacemos? Despejamos R2 y R2 me queda entonces de 316.2 kilo ohms y ya tengo el diseño. Y si ustedes se dan cuenta, con esta fórmula, yo puedo hacer, ¿cuántos diseños puedo hacer? N cantidad de diseños. Porque si yo coloco una resistencia de 8, me va a cambiar, me va a cumplir con la ganancia, pero me va a cambiar los valores de resistencia. Y entonces ya tengo los valores de resistencia. Y lo que hacemos simplemente es hacer el esquema. Ya saben que es un inversor. Esto de tierra. Está en mi R1 y está en mi R2. Y aquí voy a colocar un voltaje X. Entonces cuando coloque el multímetro o el osciloscopio, él me va a decir que lo que entre acá lo va a amplificar. ¿Cuántas veces? 31.62 veces. Y aquí entonces me queda esta resistencia de 10 kilo ohms, que fue la que tenía. Y la que hallé de 316.2 kilo ohms. Y ya hice mi diseño. O sea que yo podría hacer una tablita o hacer un laboratorio, por ejemplo, colocando un primer voltaje de 2 milivoltios, o una segunda prueba colocándole un voltaje de
3 voltios y mirar qué pasa. Entonces, el voltaje de la salida 1 sería igual. Ya conozco la ganancia, que sería 31.662, que multiplica a 2 milivoltios. Como es un inversor, recuerden que esto es negativo. Este valor, ¿de dónde lo saqué? Recuerden que es dividir este valor en R2 entre R1. ¿Cuánto me da? Sí, es. Sí, milivoltios. Pues a mí me da 63.24. Ah, 60, sí, 63. Y hacemos lo mismo con el voltaje de la prueba 2. Entonces, esto no va a cambiar porque no cambie la resistencia. 31.62. Y aquí le coloqué 3 voltios. Me voy a entregar entonces. Me corrige. 94.86 voltios. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué puedo concluir? Cuando ustedes hagamos el montaje, en el papel, estos voltajes los puede hacer en la vida real. No sé si ustedes recuerdan una gráfica que hicimos que dimos la clase pasada. De la cual la que nos decía que hay un voltaje, o sea, hay unos Máximo. máximos y mínimos. Sí. Y que tiene una zona de saturación. ¿Qué era lo que nos indicaba la zona? Que después de eso se distorsiona. Sí, ya les explico acá qué es lo que va a suceder. Eso tenía como algo así. Y por lo general aquí está marcado con 15 voltios y aquí con menos 15 voltios. Entonces nosotros tratamos de no pasarnos de esta zona y trabajar siempre por debajo. O sea, siempre tratar de trabajar por debajo de esta o por encima de esta. Si estamos acá se llama saturación. O sea, si nos pasamos de esa zona se llama saturación. Y aquí se llama zona activa. Aquí trabaja sin inconvenientes. Entonces, ¿para qué me sirve esta gráfica? En el primer ejemplo, yo lo conecto a 15 voltios. ¿Y cuánto está botando? 63.24 voltios. O sea que esto lo saca sin inconveniente. Sí, porque está dentro del rango. Pero ahora vamos al segundo ejemplo. Él dice que máximo a la salida, él puede botar el voltaje con el que yo lo alimento. Recuerden que por aquí tiene un terminal positivo y por aquí tiene este terminal negativo. Y aquí es donde están conectados estos dos voltajes. El de 15 positivo se llama más VCC y este se llama menos VCC o VD en algunos libros. Entonces, aquí están 15 voltios y aquí están menos 15 voltios.
¿Qué es lo que me está diciendo esta gráfica? Que él a la salida no puede entregar más de este voltaje. Para que eso suceda, podríamos ampliar, aumentar como tal la resistencia que está justamente después de la fuente. Listo. Aquí el voltaje máximo que él va a botar, ¿cuánto es? 15 voltios. 15 voltios. ¿Y cuánto le estoy pidiendo que bote? 94. Es que se me... Ah, sí, sí. Se me la pantalla aquí. Entonces le estamos pidiendo cuántas veces más de lo que él es capaz de dar. Si ustedes dividen 94 entre 15, ¿cuánto le da? 6.324. O sea, le estamos pidiendo ese valor casi 7 veces lo que él es capaz de trabajar. Lo que el amplificador va a decir, me está pidiendo demasiado. Yo solamente tengo 15 y usted me está pidiendo 94. Y el amplificador solamente a ustedes les va, aquí les va, en la vida real, aquí les va a salir un voltaje de 15 voltios. O máximo de pronto hasta 30, si sumamos los dos voltajes. Depende como la señal que entre acá. Entonces ustedes miran el amplificador y dicen, pero ese diseño no sirve. En el segundo ejemplo, ustedes dicen, no, eso no sirve, eso es falso. Porque metí 3 voltios, le estoy pidiendo 94 y él me está sacando 15. Entonces ustedes van a hacer la medición y les va a dar 15, o un poquito menos de 15. Entonces lo que está sucediendo es que el amplificador aquí está trabajando saturado. O sea, lo llevé al límite. Y a pesar de que lo llevé al límite, no fue capaz de sacar lo que yo le estaba pidiendo que sacara. En el primer ejemplo lo hace sin problemas porque el voltaje está por debajo de los 15 voltios. En el segundo me fui por encima de los 15 voltios. Eso es importante saber cuando ustedes estén haciendo los diseños. Usted me decía que cambiemos la resistencia, ¿sí? Pero si cambiamos la resistencia, no va a afectar en nada. Puede que la ganancia aumente, pero que aumente la ganancia, entonces ya no saco 94, sino voy a sacar 104 o 204 o el doble de esto. Y el amplificador cuando le ingrese 3 voltios me dice que se satura. O ustedes cuando estén haciendo el diseño también se puede ver desde ese punto de vista. El voltaje no puede superar los 2 milivoltios, lo saca sin problema. Pero si ya le estamos entregando 2 voltios, con 2 voltios me sacaría ¿cuánto? 60. Tampoco me sirve 2 voltios. Máximo yo le puedo conectar 1 voltio para que no se sature. Y ahí es donde vienen entonces las aplicaciones de los diferentes dispositivos. Si es un mezclador de audio, si es para telecomunicaciones, para una antena, o si es para un robot. Entonces ustedes en robótica, en mecatrónica, ustedes están pidiendo que el motor se mueva, le están dando la orden para que el motor se mueva y él nunca lo va a hacer porque dice no, no alcanza ese valor. Me faltan 7 veces para llegar hasta allá y no lo puedo hacer. Entonces me toca empezar a hacer etapas y colocar más etapas hasta llegar a este valor. O me toca colocar otro sistema que lo que vamos a ver más adelante, que puede ser un circuito con bobina o con condensador para poderlo realizar. Esto solamente se hace para un dispositivo, pero ¿qué pasa si yo
este mismo diseño lo hago, pero voy a colocarle más resistencia. Pues eso era lo que yo estaba pensando, al colocarle una mayor resistencia justamente antes del voltaje de entrada, disminuye el voltaje de entrada y ahí sí cumpliría. Ahora, si le coloco una resistencia más grande acá, ¿A dónde? Qué pena. aquí donde está la de 10, me dice usted. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer la fórmula. Voltaje de salida, ya sabemos que es menos. La resistencia de entrada, ¿la dejamos igualita a esta o la? Señor, qué pena que se me trabó aquí la pantalla y no Ah, veo ya nada. bueno, ahí lo que estoy haciendo es colocando la resistencia de salida, que es 316.2 kiloohms, y usted me dice que aumente esta resistencia. La idea sí sería aumentarla, no sé, por ahí otro a unos 70 kilómetros. Entonces, 70 kilos. Y aquí le sigue entrando 3 voltios. 316 sobre 70. Aproximadamente .52. Pan, ¿verdad? Señor, Me repite, no le escuché el valor. el 316 sobre 2 es aproximadamente menos 4.52. Sí, entonces este valor bajó a 4.52, que multiplica 3 voltios. Pero entonces hicimos un cambio de diseño, ¿cierto? Pasamos de tener un amplificador que amplificaba 31 veces a bajarlo a 4.52. Aquí se me va a sacar 12 voltios y ahí trabajaré, pero entonces el efecto se vería también en el voltaje de salida 1. Ya no sacó 63 milivoltios y nos sacaría aproximadamente 8. Eso podría ser una solución, pero también depende de lo que vayamos a controlar. Se nos les olvide esta gráfica, el voltaje de saturación. Y aquí, Profe, qué pena, ¿me podría recordar qué es lo que determina el voltaje de saturación? Eh, el voltaje de saturación ya viene preestablecido por la fábrica y Listo. es el voltaje máximo de alimentación. O sea, voy a colocar RE. Ese voltaje de saturación se refiere al voltaje máximo con el que yo puedo conectarlo para que empiece a trabajar. Pero él puede trabajar desde 1 voltio hasta 15 voltios, aunque aplicaciones con 1 voltio es complicado que la amplifiquen. Aquí voy a colocar un voltaje 1, aquí un voltaje 2, aquí un voltaje 3
y aquí un voltaje 4. Y esto va a ser mi RF, voy a llamar esta resistencia. Por acá, entonces tengo la corriente 1. Por acá tengo la corriente 2. Por acá la corriente 3. Y por acá la corriente 4. Recuerden que esto es un único nodo. Todo es un único nodo que se llama B sub A. Y aquí voy a tener el voltaje a la salida. Y aquí voy a colocar un amplificador operacional ideal. Cuando hago eso, entonces el nodo B sub A automáticamente, ¿cuánto vale? 0 volts. ¿Por qué? Porque recuerden que no hay flujo de corriente internamente. Y el voltaje que esté conectado en uno de los terminales se va a ir hacia el nodo. Y por aquí voy a tener la corriente E. Entonces voy a tener por ley de Kirchhoff que es corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 más corriente N. Puedo tener un sinfín de resistencia más y F igual a 0. Si reemplazamos, me queda que B sub A menos B sub 1 sobre R1 corriente 2 B sub A menos B sub 2 sobre R2 más B sub A menos B sub 3 sobre R3. Y así sucesivamente hasta llegar a Rn B sub A menos B sub N sobre Rn más B sub A menos el voltaje de salida sobre Rn. Y esto es igual a 0. Ya sabemos que este voltaje de sub A por la tierra virtual va a ser 0. Y nos va a quedar simplemente que es B sub 1 R1. Bueno, para hacerlo, estoy para utilizar el signo. Voy a colocar el signo para que lo vean. Menos B sub 2 R2 menos B sub 3 R3 menos B sub N Rn igual, como el objetivo es despejar B sub 0, lo paso al otro lado. Y si aquí despejo B sub 0, B sub 0, voltaje de salida va a ser menos RF, factorizo este signo, se multiplica a B sub 1 sobre R1 más B sub 2 sobre R2 más B sub 3 sobre R3 más puntos suspensivos de sub n sobre b. Y lo que estamos haciendo ahí es una suma de los diferentes inversores. Es como si yo tuviera por aparte. Si yo apago el sub 1 y quito toda esta resistencia de sub 2 hacia abajo, me queda un amplificador inversor con B sub 1. Si yo solamente dejo B sub 4 y quito las demás, me queda RF sobre RN por B sub 4. Y este amplificador se llama amplificador sumador. Tipo inversor.
Entonces, lo que vamos a hacer es identificar esta forma o esta estructura y aplicar esta fórmula. Si no saben la fórmula, pues la pueden deducir a través de la ley de Kirchhoff, utilizando no. Si ustedes se dan cuenta, no he utilizado más. Es más fácil trabajar con no. Y acá podemos hacer lo siguiente. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿La resistencia que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida siempre va a ser una o pueden haber varias ahí? Bueno, aquí pueden haber varias, ¿eh? Lo que se hace entonces, como quedan en paralelo o en serie, se hace y se reduce a una sola, para que nos quede más fácil hacer el análisis. Listo. Pero, sí, pero por lo general usted siempre va a conseguir una. Aunque cuando ustedes estén trabajando en electrónica o en telecomunicaciones, van a ver que esa resistencia va a trabajar con un condensador o con una bobina. Pero por ahora solamente va a haber una sola. Aquí está haciendo un ejemplo práctico. Nos da un ejercicio como este y nos dicen que determinemos el voltaje a la salida. Hay dos formas de hacerlo, aplicando nodos o aplicando el análisis identificando etapas. Lo recomendable acá es trabajar con etapas. ¿Y qué es trabajar con etapas? Seleccionamos esta primera que está acá. ¿Esto qué etapa se les parece? A un amplificador tipo P. Es un inversor. Esta segunda etapa que está acá, con esta resistencia.
Esto sería un sumador. Y esta última etapa es otro inversor. Esto se llama conexión cascada o conexión tipo serie. ¿Por qué cascada? Porque la salida de un amplificador está conectada al otro. La salida de ese amplificador está conectada a la entrada de otro amplificador. Y esto se llama conexión tipo cascada. Lo que tenemos es etapa 1, está conectada con la etapa 2 y la etapa 2 está conectada con la etapa 3. Entonces esta sería mi etapa 1, esta es mi etapa 2 y esta es mi etapa 3. Está conectada. Entonces es más fácil trabajar con etapas que trabajar con, aunque se puede hacer, sacar todo el análisis de nuevo. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de resolver? Lo que apliqué, solamente lo que hemos visto. Esta etapa que se llama sumador inversor y esta etapa que se llama inversor. Entonces resolvemos la etapa número 1. Ya sabemos que es un inductor, entonces el voltaje de salida es igual a menos R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Y aquí lo que hago es comparar. R2 ¿cuánto vale? 20 kiloohms. R1 5 kiloohms. Y el voltaje de entrada 2 milivoltios. Esto lo multiplico por 2 milivoltios. Y esto me va a dar menos 8 milivoltios. Ahora vengo con etapa 2. Y la etapa 2 sé que es un sumador. O sea, estos 8 voltios, perdón, 8 milivoltios van a llegar acá. Menos 8 milivoltios. Ahora voy a identificar qué voltaje sale en el sumado. Entrando menos 8, 10 y 5 milivoltios. Lo que hacemos entonces es reemplazar la fórmula. Voltaje a la salida. Voltaje a la salida es igual a menos RF,
que multiplicado es 1 sobre R1 más veces 2 sobre R2 y más veces 3 sobre R3. Si revisamos el ejercicio, RF vale 40. Menos 40 kiloohms que multiplica al voltaje 1. El voltaje 1 es este. Voy a llamar esta resistencia 1, esta 2 y esta 3. Y a menos 8 milivoltios sobre 9 kiloohms más voltaje 2 que es 10 sobre 5. 10 milivoltios sobre 5 kiloohms. Y el voltaje 3 sería 5 milivoltios sobre 3 kiloohms. ¿Cuánto les da este valor? ¿Cuánto les dio? Menos 111.111. Profesor, ahí no falta un menos antes del paréntesis. Sí, lo que está acá, menos 40. Ah, Me da menos un noveno. Sí, da menos 111. Menos 111. Entonces, ¿qué unidades tiene? Milivoltios. Milivoltios. Listo. Entonces ya llevo dos etapas. Este menos 11.11 milivoltios es el voltaje que va a aparecer acá. Si yo agrego multímetro, tendría que ver este voltaje acá. Ah, sí. En un momento la señal en el computador, ya les comparto otra vez. Ahí están viendo la señal.
Bueno, mientras me carga la pantalla del computador, ¿qué pasaría con esa última etapa que estaba haciendo? Hacer lo mismo que se hizo en el primero, en la primera etapa. Estábamos acá, entonces nos había dado que era 111 milivoltios y le estaba explicando que ese voltaje se veía reflejado aquí. Si tuviera un multímetro, ese voltaje estaría acá. Y nos quedaría entonces la etapa 3, que es otra inversor. Y en la etapa 3 se hace lo mismo que la primera. Voltaje de salida va a ser igual a R2 sobre R1 por el voltaje de entrada. Y aquí reemplazamos los valores. 10K sobre 10K menos 10K sobre 10K, que multiplica en este caso a menos milivoltios. Esto nos da 1 y el efecto que se dio, solamente el mismo valor, solo con el signo cambiado. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacen el cálculo multiplicar por -1? Lo que hicimos con esta última etapa puede ser esa multiplicación de -1. Si ustedes se dan cuenta, las dos resistencias son iguales, por lo tanto, la ganancia me da de 1. Y como lo invierto, entonces obtengo el cambio así. Hasta aquí alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahora.
Si ustedes se dan cuenta, pues nos salió más sencillo conociendo la etapa y conociendo la fórmula de la etapa. Y para terminar, vamos a hacer la simulación. Voy a abrir Tinkercad. Aunque también le pueden hacer el simulador de Flux. Profe, disculpe, ¿qué decía? Que vamos a hacer la simulación en Tinkercad. Estoy abriendo el Tinkercad para que lo vean, que es un poquito más real. Vale. Ahí están viendo el simulador, ¿sí? Sí, señor. Sí. Entonces nos unimos, aunque ya inician sesión. Recuerden que nos vamos a circuitos. Y creamos un nuevo circuito. Para localizar el nuevo componente. Entonces, ya acá lo que necesitamos es la placa, aunque esto se puede hacer sin placa. Pero para que ustedes recuerden cómo se maneja el protoboard. Si nos vamos al esquema, voy a hacer estas dos primeras etapas, la etapa del inversor y la etapa del sumador. Entonces necesito, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias y 2 amplificadores. El amplificador con el que vamos a simular ahorita se llama LM741. Y vamos a hacer estas dos etapas. Venimos aquí donde dice todos, sacamos la resistencia.
y buscamos el amplificador. Aunque podemos colocarlo ahí, pero está aquí en componente, en circuitos integrados. Se llama OPAMP 741 y necesito dos de estos. Uno para la tapa del inversor y el otro para la tapa del sumador. Y el tercer amplificador, el inversor, ese ya no. Ah, sí, pero para que no se me enreden, ahorita voy a hacer estas dos, para que no se me enreden con todas las etapas que voy a hacer. Sí, se pueden colocar todos de nuevo, sino para que aprendan a manejar el diseño. Entonces, este primer amplificador, ahí vamos a colocar el inversor. Entonces, si ustedes se paran dentro de él, aquí le dice que es las entradas. El 2 es la entrada negativa. El 3 la entrada positiva, o sea, la no inversora. El 4 él aparece como potencia negativa, o sea que es el voltaje menos 15 voltios que les decía. El 5 no se conecta. El 6 que es la salida. El 7 que es la potencia, el voltaje positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a conectar entonces a la entrada inversora una resistencia de 5 kilo. Tomo cualquiera de las resistencias, la voy a girar, voy a rotar con la letra R o con el símbolo. Por aquí es el 2. Por aquí voy a colocar el voltaje de entrada, lo conecto a la entrada de la resistencia y esta es de 5 kilo. Le cambio el valor de 1K por 5 kilo ohms. Después me dice que conecte entre la salida y la entrada inversora una resistencia de 20 kilo ohms. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Voy a utilizar por acá. Aunque lo puedo hacer por la izquierda, lo puedo hacer por la derecha, cualquiera de los dos. Entonces me dice que una, ahí lo que estoy haciendo es el nodo que me une. Esto es entre la resistencia y la entrada inversora. Y aquí, entonces dice que vaya a la salida. Y la salida es el pin número 6. Ahí fue lo que dice la alimentación. Aunque ustedes pueden hacer otro tipo de diseño. Me dice entonces que el voltaje a tierra lo coloque a la entrada no inversora. Entonces voy a tomar esta como tierra. Esto lo coloco en tierra. Y voy a colocar el siguiente amplificador. Y me dice entonces que el segundo amplificador tiene 3 resistencias. Una que sale del primer amplificador de la salida, va conectada a la entrada
inversora. Y tomar nuestra resistencia, que es de 9 kiloohmios. Y la voy a conectar acá. Entonces me dice que una a la salida con esa resistencia y que esa resistencia va a la entrada inversora, que es el pin 2. Pero también me dice que a esa entrada inversora están llegando estas dos resistencias de 5 kiloohmios y de 3 kiloohmios. Y necesito colocar 2 voltajes adicionales. 5 kiloohmios, 3 kiloohmios. Aquí voy a llegar. Y este es de 3 kiloohmios. Esto lo voy a colocar un poco más separado porque no quiero que se me una con esto. Porque si la coloco directamente acá, me queda en paralelo y no quiero eso. Entonces, esta salida acá. Entonces, por aquí voy a colocar un voltaje a este pin, un voltaje de 10 y un voltaje de 5. Y recuerden que es un inversor. Este va conectado a tierra. O sea que este pin va conectado a tierra. ¿Qué me falta hacer ahora? Voy a cambiar estos para identificar que esto es tierra. Negra. Voy a trabajar de tierra como negro. Me falta ahora colocar la alimentación. Y me falta colocar esta resistencia de alimentación. Y esta resistencia la voy a colocar acá. Y me dice que esa resistencia de alimentación es de 40 kiloohms. Que es de 40 kiloohms. Entonces le cambio el valor. 40 kiloohms. Y va conectado a la salida. Y va conectado al pin número. Aunque ustedes pueden cambiar la configuración. Pero ya tengo la alimentación. Me falta ahora es colocar la alimentación.
Necesito entonces las fuentes de voltaje. Y voy a trabajar con dos fuentes. Este pin lo voy a manejar como voltaje negativo. Aquí voy a colocar la tierra. Esta va a ser mi tierra. Y esta tierra la voy a unir con la tierra de abajo. Voy a unir todo eso a tierra. Voy a hacer una fuente dual. Entonces, estas dos fuentes, el negativo de una, uno con el positivo de la otra, que es lo que estoy haciendo acá. Lo que dice acá, lo llevo a un solo nodo para sacar un único voltaje. Y este lo voy a colocar por aquí porque lo voy a necesitar. Y le voy a colocar de color azul. Aquí me va a quedar BCC. Y aquí me va a quedar menos BCC. Entonces lo que voy a hacer es esta configuración. Creo que aquí con mi potencia negativa, aquí tengo un pequeño error. Me quedó corrido la entrada positiva. Vamos acá. La no inversora va a tierra y la no inversora, o sea, este sí, es lo que va a tierra. Este los quería tomar como negro. Este como negro. Y el pin número 4, que es este, lo voy a trabajar con PCC negativo. Y ahí entonces ya tenemos la configuración. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con las fuentes en la parte de arriba? Que todo esto me quede conectado a los 15 voltios que voy a necesitar. Y es este pin que dice potencia positiva. Vamos a coger esto en este va a ser rojo. Este me quedó un pelín corrido. Este tiene que ir. Este. Y aquí entonces tenemos el voltaje positivo, voltaje negativo y la tierra. Me hace falta es configurar las fuentes. Está trabajando con 5. Vamos a colocarle 12. Y a esta vamos a colocarle 12 también.
El efecto que vamos a ver es que aquí vamos a sacar 12 positivo y por el sonido que hicimos acá, vamos a sacar el 12 negativo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con las fuentes? Entonces tengo dos fuentes. Estas dos fuentes por separado. Lo que estoy haciendo es uniendo el positivo de una con el negativo de la otra. Esto es de 12 voltios y esto es de 12 voltios. En total, lo que estoy sacando acá es 24 voltios. Pero si yo esto lo coloco al común y digo que esto es referencia, que es lo que estoy haciendo ahí, aquí estoy sacando 12 voltios positivos y aquí estoy sacando menos 12 voltios negativos. Eso es lo que estoy haciendo. Se uní la fuente. Eso es lo que tenemos acá con las fuentes de voltaje. ¿Qué nos hace falta para mirar los voltajes? Necesitamos el multímetro y nos hace falta colocar estos tres voltajes. El voltaje necesitamos colocar estos 2 milivoltios, estos 10 milivoltios y estos 5 milivoltios. Entonces necesito tres fuentes o puedo colocarlo con batería. O con generador de función, cualquiera de las dos. Voy a necesitar tres fuentes. Pues qué pena. Entonces, ¿Cómo ya no ¿sí? había puesto las fuentes? ¿No? ¿Ya no había puesto dos fuentes? Ah, sí, pero esas fuentes son las fuentes de alimentación para que el circuito trabaje. ¿Sí? La fuente que coloqué ahorita, recuerden que esto tiene un pin acá, tiene un pin acá y tiene otro pin acá. Aquí necesitamos al menos mínimo, máximo 15 voltios. Eso es lo que acabo de hacer. Y por acá necesito menos 15 voltios. Eso fue lo que hice ahorita. Ah, listo. Colocar esto de voltaje. Lo que me hace falta es entonces conectar esta etapa. No he conectado estos menos 2 voltios y estos 10 voltios. Y esto sí, es lo que me hace falta colocar. Lo que hice ahorita fue solamente esta parte. El voltaje de alimentación para que pueda trabajar, que son las fuentes que están en la parte superior. Y las fuentes que estoy colocando en la parte inferior van a ser estas. Listo, bro. Ya entendí. Sí, es un poquito complejo. Referencia. Y este voltaje.
Pues aquí tengo la primera entrada, que es donde aplicar los 2 voltios, 2 milivoltios, perdón. Vamos a ver si me deja configurar milivoltios. Y sería 0.0002. Esta fuente que estoy trabajando acá. Aquí tengo el negativo que va a negativo. Tierra con tierra. Y este voltaje lo voy a conectar directamente acá. Y la resistencia de 5 kilo ohms lleva un voltaje de 10 milivoltios. Entonces debería conectar este voltaje debería ser de 10 milivoltios. Y aquí conecto el voltaje de 5 milivoltios, que es la resistencia de 3 kilo ohms. Bueno, me queda un poquito ahí. Y ya estaría listo para simular. Si no me quedó ningún cable corrido, debería trabajar con el simulador. Entonces vamos a medir el voltaje a la salida de este amplificador. Y esto está conectado a tierra. Y tierra es esto. Entonces la primera etapa tiene una ganancia de 4. O sea que el voltaje que yo le coloque tiene que salir 4 veces invertido. Bueno, puede ser que no agarre el voltaje de milivoltios. Y 2 milivoltios. Ah, ya sé. Aquí está arrojando un voltaje negativo, menor, porque me he cambiado esta resistencia. Y esta resistencia es de 20 kilo ohms. Y aquí la tengo como de 1. Tengo que tener esta resistencia, no la voy a cambiar. El de 20.
1000 milivoltios es un voltio, ¿cierto? O sea que esta etapa se está amplificando 4 veces. Aquí la fuente lo que no me está permitiendo es bajar hasta 2 milivoltios. Si le coloco 200 milivoltios, me saca 4 veces menos 800 milivoltios. Ahora tenemos que comprobar la segunda etapa. Y aquí está la salida. Y la segunda etapa, ¿cuántas veces me está amplificando? Entonces, si miramos la amplificación de cada etapa, la primera va a ser 40 sobre 9, la ganancia, ¿no? La ganancia de la segunda va a ser 40 sobre 5, la otra va a ser 40 sobre 3. Y aquí está amplificando. Esta es más para bajar el voltaje. 5 voltios. No, déjame colocar el milivoltio. Voy a colocarlo en voltios. Aquí me voy a colocarle 1 milivoltio. Voy a colocarle 10 voltios y 5 voltios. Aunque ahí lo voy a saturar. Este le coloco 10 y a este le coloco 5. Si ustedes se dan cuenta, no hay ningún cambio aquí en el amplificador. Eso quiere decir que yo lo saturé. Porque como máximo le estoy entregando 12 voltios, él no va a ser capaz de amplificar todo esto. Porque recuerden que está amplificando casi 100 veces, no va a ser capaz de sacar ese voltaje. Pero si yo le empiezo a bajar el voltaje, alrededor de los milivoltios, él está un poco saturado. Ahí porque la fuente no me está dejando cambiar en milivoltios. Si no vería este voltaje y tendría que sacar 111 milivoltios. Y como estoy sacando 10 veces más, estoy sacando casi 11 o 12 voltios. Depende de la ganancia que tengo. Pero la primera etapa está trabajando bien. Aquí el problema es con estas fuentes que no me están dejando cambiar colocarlo en milivoltios. Pero así sería la simulación. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Señor,
No sé si tienen alguna pregunta. Aquí Usted pasa como tal el circuito, al menos el link para ingresar y verlo nosotros mismos. sí, yo se los comparto ahorita. Listo. Y ahí lo que me haría falta es conectar la otra etapa. Pero la otra etapa lo que va a hacer simplemente es cambiarme el SIM. Y aquí lo que tengo es saturado aquí está saturado, la segunda etapa está saturada porque no me está modificando. Y para el miércoles vayan revisando lo que es el amplificador diferencial. Profe, ¿cómo es que se llama ese amplificador el que utilizó ahí? ¿El 7 qué? 41. Listo. MT, ¿cómo era? No, OPAN LM741. Listo. De pronto en el simulador que ustedes manejan, el sí creo que mejor cambiar en milivoltios a las fuentes. Pero aquí sería como para que un montaje realmente sería muy parecido a este. Aquí estoy simulando las fuentes, porque uno en la vida real lo que tiene es la señal de un sensor. Esos serían sensores. Estas frecuencias de abajo realmente son sensores. Lo que pasa es que como no podemos simularlo ahorita, aunque de pronto sería trabajar con un sensor que está acá de temperatura, pero de pronto sería para un proyecto, para final de corte. Aquí hay unos sensores. Entonces con sensor de iluminación, sensor de indicación, sensor de gases. Entonces uno lo reemplaza acá. Juega con el voltaje que ellos estén haciendo y más adelante vamos a ver algo que se llama comparadores. Y con los comparadores uno puede hacer una aplicación para alarmas o robots. Cuando llegue a determinado voltaje, actívese un motor para que se abra una cortina o se encienda una alarma o suene un parlante o salga un sistema de riego. Son muchas las aplicaciones. Entonces, Listo. aquí ustedes van a conseguir los sensores de ultrasonido. Bueno, eso sí, hay que hacerle pero está en la fotocelda, es fácil de trabajar. El sensor PIR, el sensor de iluminación y el sensor de gas. Y de pronto hacemos un laboratorio ya más aplicado, utilizando estos elementos. Entonces yo entre esta tarde y mañana en la mañana les subo al sistema la nota para que estén pendientes. No sé si tienen alguna pregunta o podemos dejar hasta hoy hasta acá. Dejemos hasta aquí, bro. ¿Sí? Bueno, que pasen un buen fin de semana, que estén muy bien. Gracias, igual. Nos vemos a las asesorías. Sí, el lunes bueno, el lunes tengo una reunión, tocaría
el miércoles.